Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, estoy muy contenta de arrancar en esta casa, en esta amorosa casa que dedicada a embellecer el alma, ¿no? Y a sanar, a estar cada día un poquito mejor. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Giorgi, me dedico a la decodificación biológica hace ya unos cuantos años y llego a todo esto como muchos de ustedes, como muchos de los que tenemos esta vocación de servicio a través de experiencias personales, ¿no? De situaciones eh, donde uno siente que toca fondo, ¿no? De pasarla bien mal y a partir de ahí va encontrando respuestas que hacen que la vida de uno se transforme fui encontrando eh, esto que me hizo sentir cada día un poco mejor. A partir de eso, la verdad que mi situación cambió tanto que decidí que lo quería transmitir, que lo quería contar, que quería que otras personas también tuvieran la posibilidad y la oportunidad que la vida me dio a mí, el universo, Dios o como cada uno lo quiera llamar, de poder sentirme bien, de estar feliz y a pesar de las cosas que nos pasan en la vida, que a todos nos pasan, ¿no es cierto? Eh, este programa, este lugar que estoy muy agradecida de tener para poder conectarme con ustedes, de poder tener una vía más de comunicación con ustedes. La verdad que me hace muy feliz y quería empezar, ¿no? Este ciclo, este programa con lo que hago habitualmente en todos o en la mayoría de mis cursos, que es un poco hablando de la realidad, de lo que es la realidad y de cómo uno va generando, ¿no? La realidad. Eh, la realidad es algo que, por supuesto, nos hicieron creer a todos que estamos separados, que la realidad ocurre ahí afuera y que tiene entidad ella sola por sí misma, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos comprado, lo que hemos creído durante tanto tiempo. Pero resulta que hubo un grupo de craniotecas allá por el 1900, por el corto, podemos decir, un grupo de craniotecas, entre ellos Einstein, Max Planck, Niels Bohr, bueno, tantos otros, ¿no? Físicos, todos ellos craniotecas, hacen esas cuentas que uno es imposible de entender, ¿no es cierto? Esos numeritos que no terminan nunca. Em, y se dieron cuenta que esto que se venía aseverando y se venía diciendo no era verdad, ¿no? Como que la física clásica que de alguna manera nos describía, nos sigue describiendo hoy en día, ¿no? Los fenómenos que suceden afuera, ¿no? La física newtoniana, ¿no? Que la manzana se cae, ups, recorcholis, Batman, la manzana se cayó, no tiene nada que ver conmigo. Resulta que ellos se dieron cuenta que no es así, ¿no? A través de procesos súper complejos, ¿no? Y de esas cuentas imposibles, como digo yo, ¿no? Esas cuentas imposibles de entender, imposibles de seguir, se dieron cuenta de que no es así, sino que la realidad no es un lugar, no es algo predeterminado, sino que la realidad la vamos creando cada uno de nosotros con nuestra intención, ¿no? Con aquello a lo que le prestamos atención, es lo que vamos creando a medida que vamos como pensando. Entonces decís, wow, yo a veces digo, qué loco que esto que yo les estoy contando ocurrió, ¿sí? En el 1900 corto, ¿sí? Cuando a Max Planck le pidieron, el gobierno alemán le pidió que hiciese una optimización de las bombitas incandescentes. O sea, vos fíjate, nada. Y en el 1900 corto, como yo les digo,
hubo este grupo de personas que pudieron corroborar científicamente y decir, che, esto no ocurre así. A mí los números me están diciendo todas estas fórmulas fantásticas, imposibles para algunos de nosotros, no me están diciendo esto que se viene sosteniendo. Ustedes piensan que la física clásica es la mamá de todas las disciplinas académicas, ¿no? Porque fue lo primero que hizo el hombre en cuanto tuvo un ratito de tiempo, esto de sentarse a observar qué pasaba en el afuera. Entonces es la mamá de todas las ciencias. Y digo, qué loco que esto que yo les estoy contando, así como muy rústicamente, está ocurriendo o está descrito desde el 1900 corto. Y entonces qué loco también que a los chicos se les siga, ¿no? Como enseñando o como inculcando que la realidad es algo que está ahí afuera, que la realidad es algo que yo no puedo controlar, que la realidad es algo separado a mí y que en definitiva lo que nos enseñan todos los días es que le tengo que tener mucho miedo a esa realidad. Ahora que un poco se me calmaron las cuestiones técnicas, quería yo un poco, antes de seguir con este tema que a mí tanto me gusta, contarles cuál es mi finalidad, para qué hago. Por ahí algunos de ustedes me conocen, yo tengo una escuela, yo enseño decodificación biológica hace muchos años eh, y tengo vías, ¿no? Como de comunicación y para tener una excusa para hablar de las cosas que a mí me gustan, ¿no? Porque siempre digo que si no estaría hablando con esto sola al celular, ¿no? Contándoselo al celular porque es lo que yo amo hacer, es mi pasión, por lo tanto, se los cuento a ustedes si me están escuchando, que se los agradezco, pero si no también se lo podría contar a mi perro Oli, porque es lo que a mí me gusta hacer. Pero un poco la idea de este espacio también era generar un lugar, ¿no? Donde todos los lunes de 18 a 19 horas nos podamos dar cita acá para que en el auto, mientras estás volviendo a tu casa del trabajo, o si estás haciendo alguna cosa, si estás terminando de trabajar, lo puedas poner y lo puedas escuchar. Siempre decimos con mi marido que no hay nada para ver en la televisión, como que decimos, bueno, el tiempo de ocio que tenés, de pronto se lo entregás a Netflix o se lo entregás a alguna película que decís, Dios mío, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar para ese tipo de películas? Y entonces yo pensaba, qué interesante y qué lindo y qué amoroso, ¿no? Tener un espacio donde podamos digamos, eh, sembrar en nosotros toda esta información que en definitiva es lo que nos genera bienestar y lo que va a generar una mejor calidad de vida, sin tener que estar entonces por ahí metiendo en tu sistema todas estas cosas que la industria cinematográfica quiere que vos veas, ¿no? Que es constantemente, ¿no? Asesinatos y guerras y todo lo que habitualmente que vos querés buscar una película cómica o querés una película que no sea con sangre, no hay. Entonces, este es un espacio, un amoroso espacio donde de pronto podemos tener este lugar para escuchar cosas que nos hacen bien al alma, ¿no? Para tener una conciencia más cuántica, ¿no? Una conciencia cuántica de quién sos, qué lugar ocupás, cómo nos movemos en este universo, ¿no? Que es completamente distinto a lo que nos enseñaron, a lo que nos dijeron que era, ¿no? Entonces, un poco esa es mi idea de generar este espacio para que, para que por ahí tengan un lugar donde escuchar los días lunes, que es el día por ahí más difícil de la semana, donde arrancamos, volvés de trabajar y por ahí puedes ir escuchando y abriendo la cabeza, abriendo el corazón para, para que vos te encuentres a vos mismo. El nombre de este programa, por más que vemos a Andrea Giorgi, que es
el nombre por donde ustedes me van a encontrar por todos lados, es el camino de regreso a vos, porque es volver a tu esencia, ¿no? Es volver a tu esencia, a quién sos vos. Y solo en ese lugar, que es hacia adentro, siempre la salida es hacia adentro, una frase súper hecha, pero súper cierta, te vas a poder encontrar y vas a poder encontrar plenitud y bienestar. Cuando vos entonces estás por ahí metido en otras cosas, estás metida en otras cosas, eh, crees por ahí, tenés algunas creencias, algunos programas que te das cuenta que no son tuyos, ¿no? Que por ahí son heredados, creencias que por ahí fuiste incorporando a lo largo de tu vida, de tus situaciones. Eso te lleva a tener una calidad de vida muy bajita, muy chiquita, ¿no? Muy rudimentaria. Y es un poco esto lo que intentamos o que intento desde todos los lugares donde, tanto en mis programas Brillar, donde justamente nos enfocamos en esto, en recuperar, ¿no? El brillo que todos tenemos por naturaleza, es un derecho de nacimiento, ¿no? Que todos tenemos. Somos chispa divina, fuimos creados a imagen de semejanza, por lo tanto, no te crees un poquito Dios, no entendiste nada, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, decimos esto en los programas Brillar o en las formaciones que yo doy, el camino de regreso a vos, lo que buscamos es eso, que vos eleves, ¿no? Tu calidad de vida. Yo no te voy a poder decir a nadie, creo que nadie lo puede decir, por lo menos yo no, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque además creo que en términos absolutos no existe lo que está bien y lo que está mal, sino que es lo que a vos te haga bien, lo que a vos te hace mal, ¿no? Y en cuanto vos te empezás a mover, ¿no? En estos parámetros, priorizándote, la cosa cambia y un montón, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, que tengan este espacio a disposición. Por supuesto, acá en Quinta Dimensión todos los videos, que en este momento es en vivo, lo cual nos genera que podamos charlar, que podamos chatear, que me puedan decir cosas o preguntas y que yo los pueda contestar. Por supuesto que queda grabado, que lo van a poder ver las veces que sea. Y si después lo ven grabado y tienen alguna duda, bueno, acá en el pie de la pantalla van saliendo todos mis datos, mi página web, el mail, todo el Instagram, entonces me pueden preguntar ahí todo lo que les vaya surgiendo. Entonces, bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo, digo, eh, desde el 1900 corto se comprueba científicamente. Yo digo que siempre podría haber llegado a esta situación, ¿no? A esta conclusión desde la fe, tranquilamente, porque es realmente de alguna manera lo que yo siempre creí, ¿no? Como que sos co-creador con el creador, y eso lo dicen las escrituras, ¿no es cierto? Por lo tanto, podría haber llegado tranquilamente desde la fe, pero acá la ciencia que a mi criterio es lo mismo, ¿no? La fe y la ciencia para mí es exactamente lo mismo, nos está demostrando desde hace más de 100 años que esto no es así como nos hicieron creer. Que la realidad no existe como un lugar, ¿no? Establecido, esta es la realidad, es una única realidad, ¿no? Y todos vemos lo mismo. Eso no existe, esto está recontra comprobado, sino que vivimos en universos interpretativos, vivimos en realidades que son interpretativas, absolutamente creadas por cada uno de nosotros. Claro, es mucho más fácil, por ahí, más doloroso y más, con más sufrimiento y con más situaciones adversas, estar en el otro paradigma donde vos sos víctima. ¿Por qué? Porque si por ejemplo decimos, em, sucede algo ahí, una situación que te incomode, una situación, una tragedia, una situación de sufrimiento, yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy víctima de eso que pasó. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar eso que pasó, entonces a mí me sucede porque es un drama, una cosa horrorosa, me sucede, ¿sí? Porque
los planetas confabularon, porque la luna está en cuarto menguante, o siempre va a haber un culpable, un responsable, un culpable más que un responsable, porque el responsable, me gusta la palabra culpable, no. Decimos, siempre va a haber un culpable que es afuera. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos muestra la física clásica. La física clásica y el mundo, el paradigma tal cual nosotros nos contaron, es que somos víctimas. Sos víctima del caco, sos víctima del político, sos víctima de, sos víctima de tu marido que tal cosa, sos víctima de tu mujer que tal otra, sos víctima, víctima, la víctima y la víctima. Y cuando vos estás en víctima, todo en el universo, todo en el universo, o sea, esto tiene múltiples aristas, porque decimos, bueno, cuando vos estás en víctima, no tengo otra cosa, quería agarrar un lápiz, pero no tenía. Cuando vos estás en víctima, todo en el universo busca el equilibrio y todo se mueve por opuestos complementarios, ¿sí? Que la energía se complementa constantemente y en el universo siempre se busca el equilibrio. Entonces, cuando vos te posicionás en víctima, ¿sí? Te posicionás acá, vos sos víctima, ¿qué necesita aparecer del otro lado para que esto se equilibre? Pensalo, el victimario. Por lo tanto, cuando esta cultura, este paradigma en el cual hemos sido todos criados, todos entrenados, en esto de la realidad es algo externo a mí, es algo que está afuera, es algo que yo no controlo, es algo a lo que le tengo que tener miedo porque yo no puedo controlar lo que pasa afuera, me posiciona constantemente en la víctima. Y al posicionarme constantemente en la víctima, inevitablemente, te guste o no te guste, te parezca bien o te parezca mal, lo creas o no lo creas, esto es una ley universal, va a generar el polo opuesto, que es el victimario. Por lo tanto, cuando vos, lo más terrible, si querés, lo más terrible de posicionarte en la víctima es que constantemente vas a generar al victimario del otro lado porque la energía se tiene que equilibrar. Entonces, mirá qué mal negocio, ¿no? Qué mal negocio, qué negocio horrible, pésimo, pésimo negocio. Pero claro, si vos tenés miedo, sos muy fácil, sos un blanco fácil. Si vos tenés miedo, sos un blanco fácil de que los que entienden cómo son verdaderamente la cosa eh, puedan hacer por ahí lo que quieren, ¿no? Se puedan controlar. Ahora, yo creo, esto es mi pensamiento, que digo que esto sucede, esto ocurre, esto digamos, no sale más a la luz este nuevo paradigma, que no es nuevo para nada, porque de vuelta estamos hablando de hace 100 años, no surge justamente porque lo que genera entender cómo funciona este paradigma es un verdadero empoderamiento. Porque si yo te explico, ¿no? Que no existe la realidad como lugar predeterminada, sino que vos vas a crear la realidad de acuerdo a lo que sientas, a lo que vivas, a lo que te pase, ¿sí? En función de todas estas cosas, em, decís, bueno, entonces tendré que empezar a afinar, a afilar, si querés, ¿no? Las cosas en las que pienso, los pensamientos que tengo, los sentimientos, las emociones, ¿no? Porque si eso es lo que va a generar mi realidad, bueno, yo lo puedo controlar. Lo único que vos podés controlar es a vos mismo, a nadie más. El resto no lo podés controlar. Ahora, si yo te explico y te digo, che, mirá, si tenés ganas, porque obviamente que este programa no alcanzaría para que yo les explique de dónde sale, pero si tenés ganas, googleate el experimento de la doble rendija, googleate el cuantos de Max Planck, para entender el fundamento científico que existe detrás de todo esto. Si es que necesitas, por supuesto, ¿no? Entonces decimos, todo esto está generado.
no hay división. Ellos, ¿a qué conclusión llegan? Que no existe la división entre la materia y la vibración. Que entonces la realidad la vas generando vos. ¿Con qué? ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es la materia prima de la realidad? Lo que vos pensás. Pero claro, hemos sido entrenados para otra cosa. Hemos sido entrenados para que vos vivas en el miedo, para que sostengas emociones que son incómodas, porque no existen emociones buenas o malas, todas son emociones biológicas y todas funcionan como una suerte de interruptor que va a hacer que vos tengas determinada composición química, por lo tanto, todas las emociones son necesarias para tu equilibrio, tu homeostasis, ¿no? Del organismo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a sostener una emoción incómoda? Y en ese sentido, principalmente las mujeres somos expertas en aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Con esto no estoy diciendo que a los varones no les suceda, pero las mujeres tenemos un máster, ¿no? En esto de aguantar situaciones y aguantarlas y aguantarlas y aguantarlas durante años y años y años. Y ese es el verdadero problema. Porque si vos entendés que vos tenés un pensamiento, ese pensamiento genera un sentimiento, el sentimiento genera una emoción, o al revés, ¿no? Podríamos decir al revés, porque la emoción es biológica. La emoción llega a vos para que vos ejecutes. Emoción viene del latín emovere, por lo tanto, viene para que hagas algo, es porque vos estás interpretando que sucede algo en tu alrededor que necesita que vos te muevas. Pero la emoción entonces llega, vos te movés, haces lo que tenés que hacer, volvés a la posición original. Pero a veces no ocurre esto. Y vos te quedás como recalculando, 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 recalculando. Y mientras tanto, tu inconsciente, que lo único que quiere es que vos estés vivo, que lo único que quiere es tu supervivencia, va a seguir segregando en tu sistema, en tu torrente sanguíneo, estas hormonas, estos neurotransmisores, para que vos movete. Entonces, mirá qué loco, cómo decimos, bueno, los pensamientos, ok, los pensamientos. Los pensamientos generan, ¿sí? Sensaciones, generan emociones, y esas emociones generan químicos en tu biología, que van a determinar una frecuencia bioquímica, ¿sí? Que vos vas a tener en tu cuerpo. Entonces, mira qué pésimo negocio también, ¿no? Decís, eh, eso que me está ocurriendo ahí afuera, tu realidad de hoy, no es, te juro, ninguna otra cosa que el resultado de tus pensamientos de ayer. Y lo que pienses hoy es la materia prima para lo que vas a vivir mañana. Si vos empezás a entender esto, vas a empezar a cuidar el tipo de pensamientos que tenés. Pero ¿y qué pasa cuando no sé, me pasa algo terrible, ¿no? Bueno, no te digo que no lo observes, porque un otro pésimo negocio que también nos enseñaron es a maquillar las emociones. Si vos llorás, lo primero que le decís a una persona es, ay, no, no llores, no llores. ¿Por qué? ¿Por qué? Como que estuviera prohibido llorar. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a poder llorar? O las personas que dicen, no, porque yo soy iracunda y yo quiero trabajar el tema de, a ver, la ira, el enojo, la bronca, es una emoción necesaria cuando uno entiende que tiene que defenderse. Entonces es como que están algunas emociones de estas tan como demonizadas, cuando en realidad, o el miedo, por ejemplo, también. El miedo viene para evitar que vos hagas alguna estupidez. Por ejemplo, si yo un día me levanto a la mañana muy fantástica y digo, hoy es un día, me siento libre, hoy voy a volar como un pájaro, ¿sí? Entonces salgo al balcón y tengo la certeza de que yo voy a volar hoy porque me siento un pájaro. Ahí el miedo, mi miedo, ¿sí? Mi miedo, me va a decir, mira flaca,
Vos te sentirás muy pájaro, pero si te tirás por el balcón te vas a clavar en el piso, no vas a volar nada. Mejor métete adentro y dejate de pavada. Esa es la finalidad del miedo. Ahora, si yo estoy en Parque Leloir y tengo miedo que me pise un 60 descarriado que viene de Palermo, eso o que viene de La Quiaca, y eso es totalmente improbable. Están como demonizadas algunas emociones, pero no es la emoción lo malo, es sostenerla, es sostener esos pensamientos incómodos durante mucho tiempo. Eso inevitablemente va a generar realidad. Y la realidad muchas veces puede generar o puede involucrar esta realidad que vos crees enfermedades, síntomas, conflictos. Entonces decimos, hay que empezar a darnos cuenta de cómo son las cosas en realidad, ¿no? Cambiar, por ejemplo, el miedo por agradecimiento. Está comprobado científicamente que si vos cambiás el miedo, ¿sí?, por el agradecimiento, fortaleces tu sistema inmunitario. Y esto está chequeado, la medicina lo puede chequear. El doctor Joe Dispenza, por ejemplo, hizo en este último tiempo, hizo cantidad de ensayos, ¿no? Entrenando justamente a las personas a través de la meditación, a través del ejercicio regular, a través de una alimentación saludable, ¿no es cierto? Entrenando a las personas en esto del pensamiento positivo. ¿Qué pasa si hoy si una situación horrible? Bueno, yo tengo que entender que esa situación horrible que me pasa hoy no es ninguna otra cosa que el resultado de mis pensamientos de ayer, con lo que me conecté en el día de ayer, ¿no? Entonces, ahí es donde yo acá te voy a dar un tip. Decís, bueno, si vos te seguís enganchando en ese drama que estás viviendo hoy, yo te garantizo que mañana vas a seguir viviendo lo mismo. Y el día después de pasado mañana vas a seguir viviendo lo mismo o algo parecido, porque es la materia prima con la cual vos estás creando realidad. Entonces, decís, bueno, vos tuviste una situación, generaste, la estás pasando mal, estás triste, tenés bronca, bueno, dale lugar a esa tristeza, dale lugar a esa bronca, pero circunscribila, circunscribila y después entonces pasás a actuar como una persona feliz, actuar como una persona que se ama, actuar como una persona que está en el lugar donde vos querés estar. Eso es crear realidad. Actúa como una persona que está en el lugar donde vos quieras estar. No sé cuál será, cada uno de ustedes lo sabrá, pero vos tenés que actuar entonces como vos quieras estar mañana. Esa es la forma de generar la realidad, de generar la vida que vos querés. Claro, esto parece muy simple, pero la verdad que no lo es. ¿Por qué? Porque vos tenés todos tenemos una mente y esta mente, así muy rústicamente está dividida en dos grandes partes, una parte que es consciente y otra parte que es inconsciente. La parte que es inconsciente ocupa el 97% de tu mente. Quiere decir que casi todo, es decir, vos no tenés idea de lo que hay en el inconsciente, porque en el inconsciente no es un lugar de mi mente donde yo pueda ir a buscar cosas a voluntad, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, a ver qué hay, abro, me fijo, no, eso no funciona así, el inconsciente son toda información que vos tenés en el disco duro, sí que no podés ir a buscar información ahí. Y una parte que es consciente, hay una pequeña parte entre ambas que es el subconsciente, que ahí donde está la memoria, que ahí sí vos podés ir a buscar información a voluntad. Por ejemplo, yo te pregunto qué día cumple años tu mamá, entonces vos vas, sí, 16 de diciembre, perfecto, pero no estoy todo el tiempo pensando que mi mamá cumple años el 16 de diciembre. Pero si yo voy, lo quiero y lo busco, lo encuentro. Pero en el inconsciente no ocurre esto. Yo no puedo ir a buscar información al inconsciente a voluntad.
existe otra parte muy chiquitita de nuestra mente, que es el 3 restante, el 3% restante, y ese 3% restante es quien crees que sos vos. Ese 3% restante vos crees que tomás las decisiones con libre albedrío, que vos haces lo que vos querés con ese 3%. Ahora, los números, y yo sé que vos sos una persona inteligente y entonces decís, recórchole, me parece que esta teoría que nos hicieron creer de que tenemos libre albedrío y que elegimos las cosas que hacemos y bla, 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 me parece que no es tan así porque los números de la composición de nuestra cabeza, de nuestra mente, como que son arrolladores, ¿no? Decís, el 97% restante de tu cabeza es inconsciente que no tengo acceso a ver qué hay. Ahora, ¿qué hay adentro del inconsciente? Programas, fundamentalmente programas, mandatos, creencias, valores, que tienen que ver con toda la información dura que vos necesitas para poder sobrevivir, ¿sí? Y ahí, en este vasto lugar, por ahí alguno vio, Freud lo representó con la teoría del iceberg, ¿no? Que el 3% es lo que se ve, lo chiquitito que se ve, y la masa restante de hielo enorme es el inconsciente. Tiene todos programas para poder sobrevivir, ¿sí? La mente en el inconsciente es como si fuese una gran computadora, una supercomputadora, que tiene ahí todos los programas y nosotros sabemos que las computadoras, por más que sean supercomputadoras, si no tiene programas no pueden funcionar. Nosotros somos como una supercomputadora y sin programas no podemos funcionar. Entonces, claro, en este inconsciente, en esta porción enorme de nuestra mente, nosotros ahí tenemos todos los programas que se vienen juntando, ¿sí? De nuestra evolución, ¿no? Como especie, y también dentro de lo que es el árbol familiar, ¿no? Es decir, las experiencias que fueron teniendo nuestros antepasados, que ayudaron a garantizar la supervivencia o que o que la pusieron en riesgo, no ayudaron nada, perdón, que la pusieron en riesgo, vos las heredás a través de tus genes. Y esa información, que por supuesto está dentro del núcleo de la célula, en tu ADN, contiene todos estos programas que hacen que tu inconsciente pueda mantenerte vivo, ¿sí? Programas, como les dije, que pueden venir de distintos lugares, pero que ahí están. Ahora bien, ¿cómo se expresan estos programas? Habitualmente, los programas se expresan en la pantalla holográfica de tu mundo. Esto de la pantalla holográfica de tu mundo, ahora también lo voy a explicar. Stephen Hawking, que seguramente el gran físico inglés, que falleció hace un par de años, 14 días antes de morir, pudo comprobar científicamente que la realidad que vos ves, la realidad que veo yo, es una realidad de tipo holográfica. Y esto está comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque está creado por vos. Ahora, con toda esta masa de información que vos tenés, que no sos consciente de esta masa de información que vos tenés, vos es el material muchas veces que tenés, la materia prima que vos tenés para generar la realidad. Y entonces todo este material que vos tenés en el inconsciente lo vas a proyectar en la pantalla holográfica de tu mundo, haciendo que sea tu realidad. Entonces, claro, vos me decís, está bien, pero entonces, ¿y el pensamiento positivo entonces dónde queda? Bueno, es tratar de contrarrestar muchas veces la información que vos tenés a nivel inconsciente, ¿no? En vos. Y que venís. Por eso es que muchas veces, muchos de ustedes me cuentan, y porque yo repito situaciones. ¿Y cómo crees que repetís situaciones? ¿No? Que muchas veces son hasta calcadas, ¿no? Hoy atendí a una chica que tenía problemas de pareja, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué, digamos, qué pasó que cortaste con tu pareja? Y,
Y entonces me relataba una situación y después le pregunté de la mamá y el papá y usó exactamente las mismas palabras que había utilizado para describirme la- el rompimiento con su pareja. Entonces, y no se había dado cuenta. Entonces, obviamente parte de lo que hacemos muchas veces nosotros es, fíjate, toma conciencia, mirá esto de otra manera, date cuenta que es información que vos tenés y que estás proyectando. Y que entonces lo que tenés que hacer es liberar esa información para empezar a poder concentrarte con esta parte muy chiquitita que tenemos de nuestra cabeza en aquellas cosas que querés. Y es ahí donde entra el pensamiento positivo, ¿no? Es ahí donde empezamos a decir, bueno, eh, a ver, empezá a diseñar la vida que vos quieras vivir, ¿no? Empezá a vivirla. Y si vos querés, mirá, en la Biblia, ¿sí? Está escrito que Jesús dijo, pedí como si ya te hubiese sido concedido. ¿Y qué es esto? No es ninguna otra cosa que lo que yo les estoy diciendo, actúa. Actúa, mira a una persona que se ama, hoy, mira a una persona que se ama, bueno, actúa como esa persona, pero yo no me amo, no me importa, pero vos querés amarte, sí. Bueno, entonces actúa como una persona que se ama, ¿no? Y a veces hay que hacer estas cosas, no solamente decir cuidar el pensamiento, meditar. La meditación es una de las formas más poderosas para aquietar la mente, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchísimos años yo siempre fui bastante inquieta intelectualmente, ¿no? Bastante inquieta, del otro lado no, pero intelectualmente siempre bastante inquieta. Y yo durante muchos años de mi vida, muchos, 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 yo creía que mi cabeza tenía vida propia, hasta que me di cuenta que no, que yo soy un ser que tiene una cabeza, que tiene un cerebro que piensa, y que yo tuve que aprender a dirigirlo. Pero para poder dirigirlo, claro, vos, si tenés presente todo lo que yo acabo de decir, por ahí tenés un montón de mandatos, un montón de programas que no son tuyos, sino que los heredaste, y que te dicen que vos ante determinadas situaciones tenés que actuar de determinada manera o determinada otra manera. Pero es ahí donde vos tenés que estar presente, ¿no? Decimos esto, ¿qué es esto de estar presente? Estar presente significa en el momento en que vos te descubrís pensando algo que no te conviene, que si tenés ganas un día, chequeá de dónde viene y te vas a dar cuenta que viene de una experiencia del pasado que no está ocurriendo ahora. Y esto hace sufrir. O sea, vivimos. Otra cosa que nos han enseñado es a vivir en el pasado o a vivir en el futuro. Las personas que viven en el futuro, que habitualmente tienen miedo al futuro, son personas que tienen ataques de ansiedad. Porque el ataque de ansiedad no es ninguna otra cosa que miedo a lo que va a venir. Porque claro, te hicieron entender que vos no lo podés controlar. Entonces le tenés que tener terror. Tengo terror de que mañana me quede sin plata, tengo terror de que me pase esto, me pase aquello, ¿no es cierto? Porque te enseñaron a que vos no lo podés controlar. Ahora, si vos te das cuenta, en el momento en que te empieza a ocurrir y empezás a tomar el toro por las astas, de decir, wow, wow, wow conmigo, ¿no? No, no, no me conviene este pensamiento, no me conviene, no me conviene, definitivamente no me conviene. Salí de ahí, maravilla, como les digo a las chicas de brillar. Salí de ahí, maravilla. ¿Por qué? Porque no te conviene. No te conviene estar en ese lugar. Te conviene pensar en otra cosa. Te conviene traer a tu mente situaciones en donde vos quieras estar. ¿No es cierto? También tenemos que considerar otra cosa, que no es cuestión de voluntad, porque no es cuestión de voluntad, que vieron que yo hace un ratito les dije que cuando vos tenés un pensamiento, vos tenés un sentimiento y después genera una emoción.
Cuando vos generás una emoción, la emoción es como un interruptor que va a generar que vos liberes, como les decía antes, neuropéptidos, neurotransmisores, hormonas en tu sistema, en tu torrente sanguíneo. Eso va a hacer que va a generar, esto explicado así como muy rústicamente, que tu célula se acostumbre a determinado bioquímico, a determinado químico. Suponete que vos sos una persona que pasa mucho tiempo del día enojado, ¿sí? Entonces, vos como sostenés la emoción incómoda durante mucho tiempo, tu sistema dice, no, mandale más, flaco, mandale más que no entendió que tiene que salir corriendo. Mandale más cortisol porque no entendió que tiene que agarrarlo a trompadas a fulanito. No entendió, no se da cuenta que está en peligro. Esto llevándolo a la cuestión más arcaica, ¿no? A la cuestión más, ¿no? De los primeros homínidos, donde entonces el cerebro reptiliano se ocupa de sobrevivir, ¿sí? La respuesta ante una situación de estrés es la lucha o la huida, ¿sí? Una tercera que puede ser quedarse quieto, pero tiene que ver más con el miedo. La lucha o la huida. Hay algo importante que tu cuerpo no distingue, tu inconsciente no distingue entre real y simbólico. Es verdad que hoy por hoy nosotros es difícil que nos encontremos con un león, ¿sí? De pronto vas caminando y te encontrás con un león. Es raro que suceda. Pero, ¿cuántos de nosotros convivimos con el león, dormimos con el león, por supuesto, en nuestra interpretación? A veces yo he atendido mujeres que tienen por ahí patologías, ¿no? Y entonces vos decís, te dicen, odio a mi marido, perfecto. Bueno, ¿cuánto hace que lo digas? 38 años. Entonces esa mujer hace 38 años que se acuesta todos los santos días con el león. Entonces, obviamente que su sistema le dice, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí. Y mientras tanto, esos 38 años, fue liberando cortisol en su torrente sanguíneo por esa interpretación que hizo en su cabeza de que el tipo es tal o cual cosa, que le hizo tal o cual otra, que ella no se puede ir porque es víctima de no sé qué, todas estas cosas que habitualmente escuchamos. Y entonces tu célula claramente se acostumbra a ese químico, es decir, al cortisol. Entonces vos un día te levantaste inspirado, un día te levantaste, decís, today is the day, hoy me voy a sentir fantástico, hoy voy a tener el mejor de los días, voy a programar un día fantástico para mañana, voy a hacer todas estas cosas buenísimas. Y entonces vos te levantás fantástico, vas, te cepillás los dientes cantando, sonriéndote en el espejo. Pero claro, tus células hace 38 años que comen, ¿sí? Que comen cortisol. Entonces vos de pronto empezás a liberar en tu torrente sanguíneo, qué sé yo, serotonina, porque estás relajado, porque estás bien, ¿no? Dopamina, ponele. Y tus células no tienen capacidad de reconocer esas hormonas del bienestar porque no tienen idea qué son. Entonces vos que te levantaste fantástico en el día pensando en positivo, con pensamientos positivos y no sé qué, de pronto fuiste al baño, tus células empezaron a codearse, che, ¿y a esta qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta? Está loca, mira las cosas que piensa, las cosas que dice, ¿qué le pasa? Y se empiezan a codear. Hasta que las células se juntan, se cansan, se hartan, ¿no? Se hartan de esta estupidez. Dejémonos de pavadas, por favor, que lo importante es lo importante. Y mandan un WhatsApp directo al tronco cerebral. Y en ese momento se te corta la luz y vos, en lugar de seguir con tu posición zen, alegre de la vida, diciendo hoy será un día fantástico, decís, pero la reputa. Y ahí entonces tu célula recibió su cuota de cortisol que necesita para estar en la frecuencia que está acostumbrada. Entonces, también tenemos que entender que cuando uno
emprende este cambio, cuando uno emprende este cambio de paradigma, entender que no sos un observador víctima, que sos creador de tu realidad, que no sos víctima de absolutamente nadie, a lo sumo sos víctima de vos mismo, que vos podés elegir qué pensar, que vos podés elegir qué no pensar, que vos podés elegir dónde pones tu energía, la cosa cambia dramáticamente y vos te empezás a hacer cargo de tu vida, te empezás a hacer cargo de tus cosas. Pero para eso entonces tenemos que entender que es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, probablemente, tal vez sí, pero digo probablemente no. Y si no ocurre de la noche a la mañana, vos te tenés que dar el tiempo y te tenés que tener paciencia y tenés que ser bueno con vos. ¿Por qué somos buenos con los demás si no sos bueno con vos? ¿Por qué le tenés paciencia al otro y no te tenés paciencia a vos? Tenete paciencia, querete, respetate y respeta tus tiempos. Entonces vamos a entrenar a mi célula a que se dé cuenta que también puede comer endorfinas, que también puede comer, entre comillas, ¿no? Que también puede procesar, digamos, recibir a través de estos neuroreceptores endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina. Pero claro, es como un chico, vos le enseñás al chico desde chiquitito a comer carne, nada más, y un día le venís con la rúcula del Himalaya, que le hiciste reiki, no sé qué, y te dice, mira, el pasto todo muy bien, pero el pasto comételo vos, a mí déjame la carne, a mí déjame el bife. Entonces una cosa, nosotros somos animalitos de costumbre, y esto es biología pura, pura, biología pura, ¿no? De entender cómo funcionamos en este universo. Por lo tanto, tenés que tenerte paciencia, tenés que todos los días un poquito, todos los días un poquito. Y para esto, vos tenés que estar presente en el momento en que ocurre las cosas que te ocurren. En el momento en que tu célula te hace decir, pero no, ¿no? Bueno, en el momento está muy bien, porque tu célula necesita el cortisol, no es que vos te volviste loco, no es que vos decís, pero te das cuenta, soy un coleccionista de frustraciones, yo tenía fantástico este día y te das cuenta cómo la tengo que sonar. No es así. Vos sos una máquina química tan hermosa, tan perfecta, pero que va a reproducir lo que vos le enseñaste. Por ende, vos le tenés que volver a enseñar. Esto es un desaprender para volver a aprender las cosas. Entonces, volvamos a este ejemplo. ¿Qué lo parió? Perfecto. ¿Te enojaste? Perfecto. Saliste del enojo y no te quedes ahí porque lo que busca tu sistema es que te quedes ahí alimentando a la célula, como siempre haces, con cantidades industriales de cortisol. Para tener cantidades industriales de cortisol, vos tenés que estar enojado la mayor parte del día. ¿Sí? No hay otra. Obviamente que en definitiva en algún momento, cuando tu sistema colapse, cuando tu sistema esté demasiado contaminado y probablemente el hígado va a tener que empezar a desarrollar otro tipo de funciones porque ya no puede dedicarse a ser el almacén del cuerpo, a filtrar todo lo que pasa, los nutrientes y qué sé yo, para pasarse a ser un metabolizador, ¿sí? de este excedente de hormonas que vos tenés, de cortisol. Entonces, obviamente el hígado empieza a tener una función distinta a la que debería tener y bueno, y así empiezan las cosas que son reacciones en cadena, ¿no? Que son, yo siempre digo que ahí tenemos la cosa más mecánica, ¿no? Hay que ir más atrás, decir, bueno, a ver, ¿cómo es que llegamos a esto? Porque de ahí, como te digo, pueden desencadenarse muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hacerme el sonso y no me enojé nada? No, eso no lo hagas, porque es también un pésimo negocio. Las emociones están ahí para que vos tengas tu cuerpo en homeostasis con todos los químicos que necesitas. Por lo tanto, no metas la emoción abajo de la alfombra, pero regula el tiempo que te quedas en la emoción. No te quedes. Te enojaste con tu marido. Perfecto. Puede pasar. Te enojas con tu marido. Bueno,
Decí lo que necesites decir, que tu marido te diga lo que necesitas decir, pero no te quedes enojada. ¿Cuánto hace que estás enojado con el marido? 3 meses, che. No, ¿cómo vas a estar enojada 3 meses? Eso no te hace bien, no te hace bien a vos, no le hace bien a tu biología. O sea, en determinado momento, en algún momento, va a colapsar tu sistema. O sea, sabés que todo lo que no suma resta, ¿eh? No existe la cosa, ah, no pasa nada, no pasa nada. Lo manejo, lo manejo. Mentira. Entonces, en el momento en que ocurren las cosas, te enojaste, perfecto, pregúntate, ¿para qué me estoy enojando? ¿Qué es lo que me genera enojo? ¿A qué tengo que reaccionar? Eso se llama manejar efectivamente, gestionar efectivamente una emoción, no meterla bajo la alfombra, eso pésimo negocio. Y una vez que descubriste y que hiciste lo que tenías que hacer, que por supuesto no es salir a matar gente ni cosas raras, por supuesto hay formas mucho más, menos dañinas, menos costosas que podemos, a través de las cuales podemos generar el gestionar las emociones eficientemente. Ahí decís, hasta acá, hasta acá. La emoción no me va a manejar a mí, yo la voy a manejar a la emoción. Listo, ya respondí efectivamente a la emoción, ya hice lo que tenía que hacer, ya hice ese movimiento, esa acción que yo tenía que hacer, ahora vuelvo a donde yo quiero estar. No, bueno, pero lo que pasa es que el otro me hizo y estoy indignada porque es una injusticia y no sé qué. El otro no hizo ninguna cosa más que lo que vos le pediste que haga. ¿Sí? El otro no existe como entidad separada a vos, sino que es una entidad que funciona con vos. Y yo sé que esto es difícil, esto es un concepto muy difícil, porque todos tenemos situaciones y hay personas con las que llevamos mejor, hay personas que nos llevamos peor y hay personas que nos llevamos muy mal tal vez, ¿no? Bueno, todos tienen un guión que le diste vos, de acuerdo con la información que vos tenés principalmente en el inconsciente, lo que decíamos al principio. Entonces, empezá a preguntarte para qué. ¿Para qué pasa esto? ¿Qué es lo que me está queriendo decir esta persona con esta actitud, con este accionar, con lo que sea? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿No? Y automáticamente después te empezás a direccionar, por más que sea mentira, por más que vos digas, soy una mentirosa, sí, soy una mentirosa, pero yo estoy generando un efecto para después generar la causa. Habitualmente decimos, hay una causa que va a generar un efecto. Bueno, yo estoy, como acá aplica la ley transitiva, como A es a B, B es a A, yo digo, bueno, yo voy a manipular el efecto para después generar la causa. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento, no es cierto? Entonces, mirar los pensamientos. En el momento en que me ocurre, recorcholis, Batman, rayos y centellas, perfecto. Vuelvo entonces, una vez que hice lo que tenía que hacer, vuelvo a dónde quiero estar mañana. Sé vivo, sé viva. Juega para tu equipo, deja de jugar para el equipo de no saber quién. Juega para tu equipo, no te conviene los pensamientos incómodos, no te convienen. No, bueno, pero lo que pasa es que yo esto no lo puedo dejar así. De ninguna manera lo puedo dejar así. Si lo creaste vos. Hay una frase que es muy linda que dice que quien está en paz no tiene enemigos, porque todo es un reflejo de tu interior. Vos constantemente estás proyectando en esta pantalla holográfica del mundo en lo que vos crees que es en lo que vos crees que es la realidad, no es ninguna cosa más que lo que vos tenés adentro. Entonces, como el inconsciente no se puede comunicar de otra manera, bueno, empezá a resolver. Son como avisos, si querés,
especialmente de las cosas que te molestan, que muchas veces son la sombra, ¿no? Son los aspectos de tu personalidad que vos no reconoces como propios. Y yo nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás mentiría. Pero en realidad lo que tenés que empezar a darte cuenta es que si vos estás generando un mentiroso, es porque esa materia prima la tenés vos adentro. Si no, no podés crear. Yo no puedo hacer un bizcochuelo con huevos si no tengo huevos. Ah, no, porque yo estoy indignada porque el bizcochuelo tiene huevos, pero si se los pusiste vos. Que los chorros, me indigna. A ver, si vos no tenés ese material, no podés generar una realidad. Yo sé que esto es difícil y que muchas veces es duro, pero esta es la forma en que está la realidad. De esta manera está compuesta la realidad. Es hora que tal vez puedas despertar, tener un momento despierta, o tal vez puedas que esto te sirva como un puntapié inicial para, para que te des el espacio de investigar, de preguntar. No te comas toda la carne podrida, deja de comer porquerías, deja de comerte todo lo que te quieran vender. Empezá a preguntar, ¿y esto de dónde sale? Pero esto según quién, ¿no? Yo digo que yo tuve siempre mucha curiosidad intelectual y eso me llevó justamente a estos lugares que por ahí decís, tantas personas no llegaron y son mucho por ahí más inteligentes que yo. Sé curioso, sé curiosa, no te creas todo lo que te dicen, no te lo creas. Y empezá a jugar para tu equipo, es ese que quede como concepto, empezá a jugar para tu equipo. Mira a una persona que se ame y decís, bueno, ¿qué hace una persona que se ama? Ah, mira, hace esto, yo voy a hacer eso hoy. Genera el efecto para que después ocurra la causa. Y así como tu célula te pide hoy cortisol y que te hace que digas, no, ¿no? El día de mañana la célula sola, tu célula te va a pedir que generes oxitocina, que generes dopamina, que generes endorfina, y ahí te vas a sentir bien solo, sin hacer absolutamente nada, porque son tus células las que te van a pedir esos químicos que solamente vos los vas a agregar cuando la estás pasando bien. Entonces, mira qué maravilloso que es este cuerpo, que es esta mente, y lo poderoso que sos. Lo poderoso que sos co-creador con el creador, sos chispa divina, por lo tanto, la tenés que creer un poco. Bueno, creo que se me está terminando la hora, me pasó rapidísimo. Gracias por estar, gracias, gracias, gracias. Estoy contentísima de este espacio, que lo podamos disfrutar, que lo podamos saborear y que lo podamos volver a escuchar muchas veces para que vaya entrando, ¿no? Que vaya entrando y que de esta manera todos podamos generar la vida que querés vivir, la realidad donde querés estar y en este universo maravilloso y en esta vida maravillosa de la manera en que vos quieras, sin fórmulas ya prescritas, simplemente lo que vos tengas ganas de hacer. Me escriben, acá están todos mis datos, mi página andreagiorgi.com.ar, mi mail andreagiorgipio con belarga @gmail.com y Facebook e Instagram y YouTube para que vean los videos. Gracias por estar, los veo el lunes que viene a las 6 de la tarde en punto. Gracias, gracias, gracias. Que estén muy bien, buenas noches.